Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más, nos reencontramos para llevar adelante esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con Monseñor Jorge Casaleto, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, y gracias a Dios. ¿Qué tema este de los cambios en la Iglesia, ¿no? Un tiempo interesante. Bueno, con lo que ha venido con el Papa y, en fin, todo esto que la gente pregunta mucho, ¿cierto? Exactamente. Bueno, sobre este tema, Monseñor Casaleto estará hablando con la licenciada Flavia Bacareza. Lo invitamos a compartir este programa después de los títulos, señor director. ¿Qué tal, Monseñor? Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Me encantaría saber algunas cuestiones relacionadas con su trayectoria como obispo. ¿Qué aspectos de su infancia y de su juventud marcaron y fueron decisivos a la hora de encontrar usted su vocación? Bueno, primero hay que clarificar que la vocación de uno es a ser sacerdote, ¿no? Después a uno le toca ser obispo porque, bueno, es una designación de parte del Papa. Pero yo siempre he dicho que mi primera comunión para mí fue fundamental, ¿no? Ahí fue como un conocimiento y una amistad con Jesús. Lo incorporé a Jesús en mi vida siendo como mi gran amigo, ¿no? Esa fue mi conversión religiosa, por decir así. Después en la juventud ya no pensé alguna vez se pasó por la cabeza, pero en general no pensé que Dios me podía llamar a ser sacerdote. Pero en la juventud apareció con fuerza esa idea en un momento determinado. Yo estudiaba, estaba en la facultad, tenía así también tipo de inquietudes políticas y trabajaba, en fin, lo que un joven normalmente hace, y apareció la vocación sacerdotal como algo muy fuerte dentro mío. No hubo hechos exteriores, sino fue una idea que se fue como haciendo, fue como agrandándose, fortaleciéndose y como una convicción muy fuerte de que tenía que dar ese paso, ¿no? Usted habló habló en muchas oportunidades del tema de la amistad, ¿no? Y el tema de la figura de Jesús, pero también la figura de Pedro. Me interesaría que por ahí profundizáramos en el tema de la amistad en su vida personal y como pastor. Bueno, yo creo que esta dimensión ha sido como algo que marcó mucho mi vida, ¿no? Tuve la gracia que desde chico tuve muy buenos amigos. En el colegio primario, en el colegio secundario, por supuesto, todavía los compañeros de colegio nos seguimos reuniendo con mucha frecuencia. Y, diríamos, esa dimensión humana, que fue como un don natural que yo recibí fácilmente obtener amigos, también se tradujo en lo religioso. Es decir, si yo tuviera que decir, a ver, en mi relación con Dios, ¿cómo me siento? Y me siento más que nada amigo de Dios. Es decir, siento que Jesucristo quiso como hacerse amigo mío. Y por eso he marcado mucho esa dimensión, e incluso en mi misión sacerdotal he tratado de llevar a que la gente se amigara con Dios, ¿no es cierto? Es decir, lo viera como el que va acompañando todos los procesos de la vida, ¿no? Es una imagen y claro, es una imagen gráfica, bastante gráfica. Y por ejemplo, en el caso de Pedro, como recién decías, es así, es decir, es como una gran amistad que entre Pedro y Jesús se va forjando, con todas las características que tiene la amistad, ¿no? Que a veces hay tironeos, a veces hay momentos de mucha pasión, de no entendimiento, pero como un gran amor de amistad, ¿no es cierto? La amistad es un aspecto importante entre los jóvenes, ¿no? Los adolescentes y jóvenes, y usted en su trayectoria ha estado muy cerca de esta franja etaria. ¿Cómo lo ha visto el tema a medida que han pasado los años, el tema de la amistad y los jóvenes a la hora de... Bueno, por empezar, en casi todas las misiones que yo he tenido, he tratado de generar algún núcleo de gente que lleve adelante, que me acompañe, ¿no? Es decir, y siempre he tratado que ese núcleo
fue un núcleo de amigos, que hubiera amistad entre ellos, ¿no? Por supuesto poniendo como centro de la amistad al mismo Jesucristo. Las misiones que he tenido que llevar siempre han sido misiones de carácter eclesial por lo general, ¿no es cierto? E incluso cuando he tenido que trabajar en ambientes no eclesiásticos, qué sé yo, ambientes políticos y demás, yo veo, si no se generan climas de amistad entre las personas que tienen que llevar adelante determinado proyecto, es muy difícil llevarlo adelante, ¿no? En cambio, yo diría hasta también a un nivel empresario, en una empresa si no se generan climas de amistad, es muy difícil llevar adelante un proyecto común. Bueno, entre los jóvenes yo creo que esto es un valor fundamental, ¿no? Y además es fácil, digamos, es fácil que esto entre en los jóvenes cuando uno trata de que lo religioso entre afectivamente, tiene que entrar por vía amical, ¿no? Esto es el proceso, es así, ¿no? Usted mencionaba este aspecto más no religioso, ¿no? Y sin duda ha tenido una actividad política de participación ciudadana muy importante, al menos durante sus tiempos de juventud, ¿no? ¿Cómo valoraría usted el tema de la participación política en referencia al contexto social que tenemos, el contexto sociopolítico que tenemos ahora? A ver, yo creo que el compromiso político es un compromiso importantísimo para aquellos que tienen vocación a la política, ¿no? Porque la política, como todos los órdenes, en todos los órdenes de la vida, hay una dimensión vocacional. Yo pienso, si una persona no tiene vocación para lo político, mejor que desarrolle su vocación social en otros ámbitos, porque lo político tiene comportamientos, características. Por ejemplo, una persona tiene que estar dispuesta a estar reunida hasta las 2 de la mañana cuando se mete en política, ¿no? Tiene que estar dispuesta a que su familia acepte ese tipo de compromisos. Tiene todas las características de lo que es una vocación. Yo siempre digo, un cristiano debe tener vocación hacia lo social. Ahora, ¿cómo canaliza esa vocación? Pues muchas veces dice, bueno, lo que pasa es que la gente no se mete en política. Bueno, se tiene que meter en política el que tiene vocación política. Todos tenemos que preocuparnos por el prójimo, todos tenemos que preocuparnos por los pobres, pero algunos lo harán trabajando en algún ámbito educativo, otros en un ámbito de carácter más social o de promoción, otros los que tienen vocación en lo político, pero hay que tener vocación, ¿eh? Si usted tuviera que expresar en un deseo, su deseo para los dirigentes, para nuestra patria y para nuestros dirigentes, ¿cuál podría ser este? Que nos entendiéramos más entre nosotros, que hubiéramos más diálogo entre nosotros. En el fondo, yo me acuerdo que cuando organizamos un gran encuentro de jóvenes en el año 85, el lema era construyamos una patria de hermanos, ¿no? Es decir, mi gran deseo es justamente que los que pensamos distinto en la Argentina podamos pensar y obrar, pero como hermanos, sintiendo una raíz común, unos lazos comunes, una tradición común, y dentro de eso que las diferencias no sean motivo de un conflicto permanente, sino que podamos entendernos dentro de lo que es lógico, que hay distintos pensamientos, distintos tipos de proyectos, pero una cosa es llevar ese pensamiento agrediendo y otra cosa es llevarlo fraternalmente, esas diferencias, ¿no? Usted en varias oportunidades ha mencionado, y en su libro Para mí la vida es Cristo, mencionaba el tema de vivir en esperanza, y que en realidad que las motivaciones religiosas deberían planificar el aspecto humano. ¿A qué se refiere con vivir en esperanza? Bien, hay dos dimensiones de la esperanza, ¿no? Una es la dimensión de carácter religioso, por decir así, ¿no? Uno tiene esperanza en Dios. Tener esperanza en Dios quiere decir uno confía que siempre puede esperar algo de Dios, ¿no? Es lo que se llama la confianza en la providencia. Bueno, yo estoy muy convencido, ¿no? Dios es un ser real, ¿no? No es un ente, es un ser real. Dios se manifestó en Jesucristo, y en Jesucristo vivió con nosotros, sufrió por nosotros, dio su vida por nosotros. Es alguien, es un Dios en el que podemos confiar y por lo tanto podemos esperar de Él. Después está la dimensión de esperanza humana.
en las relaciones humanas, en toda relación, vamos a poner la relación de esposos, un esposo y una esposa tienen que esperar uno del otro, uno en el otro, esa esperanza humana. Un padre, una madre tienen esperanza de que sus hijos puedan realizar una buena vida. Un amigo tiene esperanza de que el amigo lo va a acompañar en su vida, ¿no? La esperanza siempre tiene que ver en todas las relaciones, ya sea con Dios o en lo humano, es un núcleo de muchísima importancia en la vida nuestra, ¿no? Y también la desesperanza, tal vez. Bueno, cuando hay desesperanza las cosas no andan del todo bien, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno ya no espera, ¿no? Cuando están como agotadas la capacidad de esperar, y bueno, aparece una dimensión de frustración en la vida, ¿no? ¿Qué aspecto, tal vez pensando en los televidentes, podrían desarrollar aquellas personas que tal vez no creen tanto, pero que están en una búsqueda? ¿Qué aspectos podrían desarrollar para combatir o sobrellevar la desesperanza? Bueno, yo diría esto, ¿no? Hay mucha gente que puede no tener fe en Dios, es verdad, pero lo que no puede dejar de hacer nadie es seguir buscando, ¿no? Es decir, Jesús dice, no golpeen y se les abrirá, ¿no? Yo creo en la manera de comportarse religiosamente, incluso para los que no son religiosos, es no abandonar la búsqueda, porque evidentemente uno tiene que buscar encontrar un sentido a la vida, ¿no? Y entonces, cuando uno no cree, no puede dejar de buscar un sentido a la existencia. En la medida que se busque el sentido del para qué, del existir, del vivir, bueno, uno está acercándose a Dios, ¿no? Por eso yo lo que diría es, cuando la gente está como, digamos, falta de fe, falta de esperanza, yo digo, no dejen de buscar, no dejen de seguir preguntándose y buscando, ¿no? La búsqueda en general se hace en un marco también de mucha incertidumbre, tal vez el tema de la incertidumbre. Sí, a veces sí, claro. Después entraríamos en la dimensión más psicológica de la vida, ¿no? Es decir, todos pasamos por momentos de más oscuridad, de más claridad. Vivir es eso, pero lo que justamente en todos los contextos uno no puede dejar de buscar la respuesta a estos grandes interrogantes. ¿Para qué vivo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Son los grandes interrogantes de la vida. Y eso nunca hay que archivarlos, esas preguntas nunca hay que archivarlas. Se renuevan, ¿no? Porque la pregunta una se la hace y después... Y se la vuelve a hacer, exactamente, por supuesto. Y ojalá, yo diría, hasta el último momento nos sigamos haciendo esas preguntas, ¿no es cierto? Ok, Monseñor. Vamos a seguir en el próximo bloque con nuestra entrevista a Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro. Con Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro, que nos está acompañando en esta edición de En qué creen los que creen. Monseñor, usted estuvo 26 o 27 años como obispo de la diócesis de San Isidro. Así es. A ver, lo voy a desafiar a que me diga en 3 conceptos cómo definiría o calificaría esos años y esa experiencia pastoral. Apasionante. Yo justamente cuando llegó el obispo coadjutor, con el cual soy muy amigo, Monseñor Ojea, le dije que esta era una diócesis muy desafiante y muy apasionante, porque bueno, hay de todo en la diócesis. Hay, por ejemplo, ámbito universitario, en la parte educativa, colegios, parroquias, distintas clases sociales. Es como una representación San Isidro, que abarca, por supuesto, la gente por ahí no sabe, pero abarca Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, las islas del Delta. Es un ámbito geográfico donde están desde los máximos dirigentes de la Argentina a los contextos de mayor pobreza, grandes contrastes. Por lo tanto, es una diócesis de grandes desafíos y yo siempre me sentí como muy desafiado por la realidad diocesana, ¿no? Después hay un clero muy inteligente, muy capaz, sacerdotes muy capaces, y un laicado también muy desarrollado, vida religiosa, es decir,
realmente es una iglesia apasionante. Ujú. Si usted, a ver, porque creo que debe ser un desafío muy grande tener una mirada macro sin perder de vista lo micro. ¿Cómo ha sobrellevado esto, no perder el pulso de la cosa, a pesar de tener que llevar? Bueno, eso los obispos lo tratamos de hacer a través de las visitas pastorales, ¿no? Es decir, un obispo a veces está como encadenado a la silla, nos pasa mucho eso, porque la gente nos pide audiencias y audiencias. Yo me imagino Papa Francisco en este momento, en todos los que le piden audiencia, y un obispo necesita ir a la base también, ¿no? Entonces, las visitas pastorales, que significan estar un tiempo bastante largo en una parroquia, le permiten a uno poder ver cómo vive la gente, ¿no? Concretamente. Hay algo que la gente no sabe. Los obispos de Gran Buenos Aires, hace como 7, 8 años, estamos haciendo todos los años una misión de obispos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un barrio, nos quedamos una semana en ese barrio y hacemos la misión nosotros. La gente no sabe que somos obispos, lo hacemos como si fuera un sacerdote. Y eso nos permite, por ejemplo, tomar el pulso en las barriadas más pobres, cómo siguen viviendo los pobres, ¿no? Yo siempre he dicho que no solamente los obispos, sino que todos los dirigentes deberíamos siempre estar expuestos a la realidad, es decir, no perder ese contacto con la realidad. Es difícil, porque como decía antes, muchas veces la gente nos pide vernos y nos encadena a la silla, ¿no? Y bueno, hay que a veces romper esa barrera que con buena voluntad la gente nos puede poner para estar más expuestos a la realidad, ¿no? Esa especie de actitud de cercanía, sin duda, a través del Papa Francisco se ve a nivel global, a nivel mundial. Me gustaría tener su perspectiva sobre esta figura de Cardenal Bergoglio. Hubo un hecho que así lo contaron los medios el otro día, ¿no? Que me imagino que habrá desconcertado mucho. El Papa tenía que ir a un concierto y no fue. Y dijo que tenía mucho que trabajar. Y claro, me imagino por los músicos se habrán sentido decepcionados, el director de la orquesta. Pero era un concierto donde había todo un contexto, vamos a decir así, de curia romana, ¿no? Y el Papa es como que no fue. ¿Qué pasa? ¿No le gusta la música? ¿No? ¿Le parece frívolo eso? Bueno, a uno le puede parecer frívolo escuchar un concierto, pero va por la línea de lo que yo decía recién, de que uno tiene que a veces romper barreras buenas que se nos ponen para poder ir a la esencia de los problemas, ¿no? Es decir, no, a mí me parece muy bien cómo está orando el Papa. Creo que nos está dando un ejemplo, ¿no? Y bueno, él ha sido un hombre muy austero en su vida, sigue marcando esa línea de austeridad y está marcando también esta opción preferencial por los pobres, que es como uno de los grandes aportes que ha hecho la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. Entonces, si hay un Papa latinoamericano, está muy bueno que el aporte propio de Latinoamérica se esté expresando ahora de manera mundial, ¿no? Universal. ¿Cómo recibió usted concretamente la noticia de la elección del Papa? A mí no me gusta ver televisión, entonces yo estoy viviendo ahora en un contexto en monasterio. Las hermanas me dijeron que sentí las campanas del monasterio y dije, bueno, debe haber Papa. Agarré el teléfono, le pregunté a la madre abadesa y me dijo, no, salió la fumata blanca, pero no salió todavía. Bueno, yo en ese momento estaba por salir a caminar y digo, bueno, me salgo a caminar, avíseme por teléfono quién es el Papa. Y bueno, salí a caminar y quería rezar el rosario. Me fui a rezar el rosario por el nuevo Papa que saliera. Cuando volví todavía no había Papa, me estaba bañando y ahí apareció el Papa, me llamaron por teléfono, tuve que salir de la ducha. Fue una sorpresa, no lo esperaba yo. No esperaba que el cardenal Bergoglio fuera elegido, me parecía que era un hombre grande, tiene mi edad, y me imagino a mi edad tener que asumir una responsabilidad tan fuerte, ¿no es cierto? Pero como estuvo previamente la renuncia de Benedicto, se ve que eso facilitó que los cardenales dijeran, bueno, vamos a elegir un Papa grande, porque ahora los papas pueden renunciar, cosa que hasta ese momento no era común. Pero me alegró muchísimo y me emocionó mucho el hecho de que este hombre a quien uno conocía tanto, en este momento esté en esta misión, ¿no? ¿Qué particularidad o qué impronta nota usted que a través de esta figura de Francisco
del Papa Francisco, digamos, de su figura, impacta en la sociedad argentina como sociedad? Bueno, yo creo que toda esta dimensión de austeridad, de cercanía, ¿no? Y me parece que es algo que en América lo tenemos muy marcado, es decir, en general los sacerdotes son hombres cercanos a la gente, los obispos también, digo. Entonces, esto impacta mucho porque en Europa no es tan común, me parece esto, ¿no? Es decir, siempre los obispos o los cardenales han sido vistos como personajes un poco lejanos, entonces esto está impactando mucho. Pero además, yo creo que no solamente la dimensión de austeridad, de cercanía, sino también como un pensamiento de que lo religioso tiene que entrar mucho más en la vida común de la gente, ¿no? Es decir, nosotros no somos más religiosos cuando rezamos que cuando estamos trabajando. Jesús, el Hijo de Dios, está presente en nuestra vida, en nuestro trabajo, ahora está presente entre nosotros, está presente en nuestro trabajo y está presente cuando rezamos. Hay que rezar todos los días, siempre hay que dedicar tiempo a la oración, pero no es que en ese momento Dios está y en otro momento no, ¿no? Esto es lo que me parece que el Papa Francisco está marcando mucho, la presencia constante de Dios en la vida de las personas, ¿no? Volviendo, digamos, a su trayectoria como pastor, usted a partir del 2011 comenzó a ser obispo emérito, hacia fines del año, y después se encontró con esta asignación de administrador apostólico de Merlo Moreno. ¿Qué saldo, digamos, o qué consecuencias por ahí podría rescatar de esta experiencia, tal vez imprevista, ¿no? Absolutamente imprevista. Si algo que no me iba a imaginar nunca era esto. Bueno, primero, lo primero que expresé ahí es que iba a ocuparme mucho de mi amigo Monseñor Bargalló, que gracias a Dios está muy bien y está perseverando en su ministerio sacerdotal. Después, el hecho de encargarme de esta diócesis fue bien tomado porque yo, al haber sido amigo del obispo anterior, la gente recibió bien el nombramiento mío y me ayudó mucho. Enseguida encontré un gran clima de colaboración en la diócesis de Merlo Moreno, ¿no? Evidentemente hay diferencias en todo lo que es el corredor oeste, es distinto que el corredor norte, en el Gran Buenos Aires. Ahí está muy marcado todo el tema de la pobreza, pero también aparece la iglesia con esa opción tan fuerte por los pobres, ¿no? La iglesia está también muy signada por esta opción preferencial. Y bueno, diría que el trabajo me resultó más sencillo de lo que yo creía. Y eso se debió a que todo el mundo estuvo muy dispuesto a colaborar y la gente quiso poner el hombro en una iglesia que estaba pasando por un momento de prueba difícil, ¿no es cierto? En su experiencia personal, usted ha nombrado en distintas oportunidades durante esta entrevista a la persona, al pobre, ¿sí? Al pobre, tal vez el pobre material. En su experiencia personal y pastoral, ¿qué riqueza le ha aportado a usted como persona el contacto con la gente pobre? Bueno, yo digo, en general, a ver, no hay que idealizar la pobreza, ¿no? Primero hay que pensar, es normal que la gente busque tener unas ciertas condiciones de vida más dignas. Entonces hay una pobreza material que, si es excesiva, no ayuda al desarrollo humano. Por eso la preocupación de la Iglesia para que todo el mundo tenga la dignidad de hijo de Dios, para que todo el mundo pueda estar, digamos así, elevado a una dignidad, viviendo una dignidad con los medios necesarios y los recursos necesarios para poderse educar, para poder tener esta expresión de dignidad. A la vez, en estos contextos de pobreza hay valores muy fuertes. Por ejemplo, el valor de la solidaridad es muy grande. Cuando en un barrio pobre, por ejemplo, se incendia una casa, esa gente enseguida encuentra quién la recibe, cosa que no es tan sencillo entre la gente más desarrollada económicamente, ¿no? No está esa solidaridad espontánea tan marcada, ¿no? Yo
Siempre recuerdo el caso de un accidente donde murieron los padres de dos chicos muy pobres, y enseguida hubo familias que recogieron a esos chicos pobres y los incorporaron a su vida familiar. Bueno, esa dimensión de solidaridad está muy fuerte. Esta cuestión, y después hay una cuestión fundamental que Francisco Papa está desarrollando mucho, que es el tema de la religiosidad popular. Entre la gente pobre hay como una confianza muy fuerte en la providencia, ¿no? Dios proveerá, Dios nos acompaña. La devoción mariana es muy fuerte, es mucho más fuerte entre los pobres esa devoción. Por ejemplo, todo el tema de peregrinación, de ir a un santuario, expresan la religiosidad de una manera distinta quizás que en los contextos más desarrollados, pero es muy fuerte esa religiosidad y muy valiosa, ¿no? Esto en los documentos últimos de la Iglesia latinoamericana, en Aparecida, por ejemplo, aparece como muy valorado, ¿no? Bueno, para ir cerrando, usted tiene una frase que se le ha escuchado más de una vez, que ha dicho que usted era el hombre más feliz del mundo. Bien, si usted tuviera que desearle esa felicidad a la gente que nos ve o que nos está viendo en este momento, ¿qué le podría decir? Bueno, yo he tenido la gracia de tener fe, y esto me parece es un contenido muy fuerte de la felicidad, ¿no? Cuando uno cree en Dios y tiene una relación intensa con Dios y lo considera a Dios al lado de uno, y lo considera a Dios que está inserto en todos los acontecimientos de la vida, uno no está solo, ¿no? Entonces, me parece que uno de las antifelicidades, no sé si se puede decir así, o de los elementos que más perturban la felicidad, es la gente que se siente sola, que no se siente acompañada, ¿no? Yo siempre he sentido un gran acompañamiento de parte de Dios y un gran acompañamiento de parte de las personas, una gran amistad de muchos amigos. Y eso es uno de los componentes más fuertes de mi felicidad, ¿no? Entonces, a la gente diría, para ser feliz, ábrase a Dios, abra su corazón, conózcalo a Jesucristo, déjese amar por Jesucristo y no deje de fomentar relaciones humanas importantes. Son dos de los senderos que permiten un camino de felicidad. Muchas gracias, Monseñor.